noches, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Vamos al relato de Hechos, capítulo 20, la segunda parte y final del capítulo. Vamos a partir del versículo 17, vamos a leer y luego vamos a tener algunas breves meditaciones. Dice así el texto, versículo 17 del capítulo 20, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, está hablando de que Pablo hizo esto. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se deberá ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, concluye así este relato, hermoso relato. Hay un montón de cosas para meditar, es riquísimo, por cada texto tiene su linda enseñanza, pero bueno, vamos a simplemente agarrar algunas de todas las que están. Lo que vamos a ver en esta noche es el modelo o el ejemplo del siervo de Dios. Acá está plasmado un modelo de pastorado, un modelo de ministro de Dios, y un modelo para que no solamente los pastores, aquellos que lideran una congregación, los líderes espirituales, sino toda la congregación tenga para su corazón también andar por este camino. Así que no es solamente para pastores, si bien acá Pablo convoca a un consejo pastoral, y no es la idea que solamente sea para pastores. Todos nosotros tenemos el llamado de parte de Dios de servirnos, ¿se acuerdan? Los unos a los otros. Somos ministros
de este gran ministerio que es amar al otro y servirle. Así que todo lo que vamos a ver en este capítulo, si bien es para pastores y es bueno velar si sus pastores y mis pastores andan por este camino, también nosotros tenemos que ver la otra reflexión. ¿Y yo qué? ¿No? Y yo que no solo, que puede ser que esté en algún ministerio de la congregación, pero el ministerio principal es el servicio tuyo a tu hermano, ¿no? El lugar, para dar un contexto, es Mileto, que está más o menos a unos 50 kilómetros de Éfeso, y mandó a llamar 50 kilómetros para aquí, para Mileto, Pablo, a los ancianos. La situación, Pablo se va a Jerusalén por la guía del Espíritu Santo, y él entiende, y fue así, que va a tener un tiempo de prisiones y de tribulaciones. Lo van a poner preso y va a pasar un tiempo de tribulación. De alguna manera el Espíritu Santo le iba anticipando que iba a tener este futuro próximo, acá a la vuelta, ¿no? Inmediatamente. Esa es la situación. La audiencia son los ancianos, son los obispos de Éfeso, las autoridades, ¿no? Y el propósito es una enseñanza final, un resumen de luego de 3 años de discipulado. Pablo pasó casi 3 años con ellos y va a resumir esta enseñanza. Dicen algunos comentaristas que esta enseñanza es una de las más personales, las más pastorales que se encuentra en todo el Nuevo Testamento junto a las de Cristo. Así que este parrafito es muy especial para meditar y para pensar, ¿no? Vamos al desarrollo. Bien, le dije, ejemplo, un modelo de siervo de Dios. Y ahí lo vamos a ver el versículo 18 al 21. Leemos. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado con todos vosotros, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Con toda humildad. Y la pregunta que nos invade en nuestra reflexión, ¿cómo somos nosotros en este ministerio, ¿no? No solamente los pastores, sino vos, mi hermano, vos, mi hermana, ¿cómo sos vos en el ministerio de servir a tu prójimo, al que tenés al lado, atrás y adelante? Dice acá Pablo, yo me he comportado con humildad. La expresión griega es humildad de mente, humildad de pensamiento. Es decir, su mente y su pensamiento estaba rodeado de humildad. Por eso Pablo tenía actitudes humildes y no actitudes hipócritas. Pablo tenía actitudes de humildad conforme a la enseñanza que él daba, porque su mente, sus pensamientos eran humildes. Y no eran hipócritas, no era como otros que enseñaban, no van a estar enseñando la altivez, enseñaban el amor, pero sus mentes había soberbias, no había humildad. Entonces sus actitudes no tenían mucho que ver con lo que enseñaban. Pero Pablo tenía actitudes de humildad porque su mente, sus pensamientos, y eso es lo que dice ahí, en humildad, tenía su mente, su pensamiento humilde. Aunque su posición jerárquica era superior al resto, porque era el apóstol, aunque su posición jerárquica era superior, en su mente sabía que él no era más importante, ni más especial, ni mejor que los hermanos. Aunque su rango era superior, él sabía en su cabeza, más allá del rango, que no era más importante, ni más especial, ni mejor que el resto. Vieron la expresión, se le subió los humos a la cabeza, ¿no? Expresión que es aquel que estaba como vos, ¿no? Y sube de cargo en el trabajo y ahora se cree que es más importante que vos. Bueno, eso es soberbia, no hay humildad de mente, pero acá Pablo era consciente, más allá de esa jerarquía en su posición, que no era más importante que el resto. Por eso es que él nunca pretendió ni un trato especial, ni una ropa especial, ni una comida o una casa especial, nada de nada que lo ponga a él en alguna posición superior al resto. Nunca pretendió. No solamente no lo buscó,
sino que evitó la gloria personal. Él evitó la gloria personal. Por eso sus ropas eran igual que el resto. Comía como con ellos. Vivía en las casas que vivían los demás. Él no pretendía nada especial. Pregunto, ¿cómo es el corazón de tus pastores? ¿Tienen humildad? ¿Son así? ¿Cómo es tu corazón con este ministerio que Dios te dio de servir al otro? ¿Es así tu corazón? ¿O siempre estás con la sensación que sos mejor que el que está al lado? Siempre tienes la sensación de que vos sos un poquito más inteligente, más sabio, más sabia, más importante. Pablo era humilde de mente, por eso sus actitudes eran humildes. Por eso Pablo era distinto a los líderes religiosos del momento, estos líderes religiosos hipócritas, que sí hacían diferencia entre ellos y el resto. Sí, sus ropas eran distintas. Sí, a la hora de comer comían en un lugar especial. Sí, a la hora de dormir dormían en lugares que el resto no. Y sí, a la hora de manejarse entre ellos tenían distancia. Las personas que buscan seguir líderes religiosos con una posición especial, con ropas especiales, con casa, auto y una economía especial, y se los tratan así, esas personas que buscan estos líderes, que los llaman el hombre de la unción, la mujer de la unción, y vos no, pero ellos sí, que para ellos es alguien totalmente impoluto, que no tiene defectos, que parecen inalcanzables. Esas personas, esas iglesias que siguen estos líderes, en realidad están deseando lo mismo en su corazón que el líder que tienen. La gloria personal. Aman esos líderes, desean esos líderes. Y es más, cuanto su líder más famoso es, más orgulloso tienen en su corazón ese liderazgo, porque en el fondo desean lo mismo, la gloria personal. Pero las personas que buscan seguir líderes religiosos con tanta humildad que cuando viene alguien nuevo pregunta, perdóname, ¿quiénes son los pastores? Porque no ven a nadie especial. Porque se confunde el pastor con los demás, porque los ven iguales. Esa persona, esa iglesia que va atrás de esos líderes humildes, en realidad tiene el mismo corazón que ellos, buscan la gloria del Señor. Buscan siempre exaltar al Señor. También dice el versículo 19, entonces humildad. Pero también dice Pablo, fíjense, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Muchas lágrimas, dice ahí. Pablo tenía empatía. Era un líder espiritual que tenía empatía. Estaba cercano. Le interesaba el bienestar de los demás. No era distante, no era inalcanzable, ni indolente. Él se dolía con el dolor de los hermanos y él se alegraba con la alegría de los hermanos. Él dice, yo con lágrimas. A mí me dolía lo que les dolía a ustedes. Yo tenía las mismas sensaciones que ustedes y les acompañé, pero también me alegré en su alegría. ¿Cuántas veces Pablo les escribe, ¿no?, a los colosenses, a los filipenses? Dice, orando por ustedes, me alegra de que anden en el camino del Señor. Me alegra que prospere el Evangelio en medio de ustedes. La alegría de la prosperidad del otro cuando él estaba en la cárcel. Mientras que el ministerio de ellos crecía a la vista de los ojos de los hombres, parecía que a la vista de los ojos el ministerio de él decaía. Sin embargo, estaba escribiendo la Biblia. Pero a la vista de los hombres, este está encerrado y nosotros estamos expandiéndonos. Y él decía, me alegro. Empatía. Pero también dice que él con pruebas, porque los judíos también, a él, los judaizantes, lo atacaban. Y sí, mis hermanos, empatía, pero también era perseverante, un líder perseverante que no huye cuando lo atacan, sino que se queda con el resto de las personas igual. Se quedaba junto con ellos. Por eso
ahí en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice así, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero dice de otro, que dice, y el asalariado que también hace la función de pastor, que no es el pastor, pero hace la función, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué dice ahí? Deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por eso, mis hermanos, acá tenemos en Pablo un líder, un pastor, un líder religioso que no va a huir cuando es atacado, que no va a huir cuando hay problemas, que no va y se cambia de congregación porque acá ya hay mucho problema, ¿no? Y yo no quiero los problemas de ustedes. ¿Cuántos hermanos, no? Que cuando ven un poco de problema en la iglesia, agarran la valija, la esposa, los hijos y aparecen en otra congregación y se van. No, porque hay muchos problemas. Él perseveraba. ¿Cómo es tu ministerio? ¿Cómo son tus pastores? ¿Empáticos? ¿Les interesa la vida de los hermanos? ¿Te importan tener pastores que le importa la vida de los demás? ¿Tenés pastores así? ¿Y vos, en tu ministerio, te interesa el bienestar de tu hermano? ¿O solo te interesan tus problemas? Y cuando vengan problemas, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Porque hay otras congregaciones que te reciben, pero no es la voluntad del Señor que huyas, porque tu hermano es tu oveja también. Y el Señor te va a pedir cuentas. Le dijeron a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí. Con lágrimas y pruebas. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Dijimos humildad, dijimos empatía, perseverancia en las dificultades, pero acá en el versículo 20 está el pastor fiel al compartir todo el consejo de Dios. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por todas las casas. Él enseñó todo el consejo de Dios, fidelidad bíblica. Decir la verdad de Dios siempre, convenga o no convenga humanamente. No busca Pablo acá agradar los oídos de las personas y por ello cambiar el mensaje de Dios. Sino por el contrario, él no rehusaba predicar la verdad. Y esto muchas veces le jugó en contra a Pablo. Tenía desafíos, tenía protestas, tenía quejas, tenía luchas con otros que no querían ese mensaje. Te pregunto, ¿tenés pastores que enseñan todo el consejo de Dios o pastores que solamente te van a decir lo que querés oír? ¿Y vos tenés fidelidad bíblica con tu prójimo? ¿O porque es tu hermano, tu hermana, porque es tu mejor amiga o tu mejor amigo no le querés decir la verdad de Dios? Aunque tal vez pierdas la amistad por decir la verdad de Dios. Aunque después tengas un problema con el otro porque le dijiste la verdad de Dios. ¿Cómo sos? Y el versículo 21... el que sigue, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a los gentiles y a judíos el arrepentimiento de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fiel al mensaje para el inconverso. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús dijo, arrepentíos, ¿se acuerdan? Y creed en el Evangelio. Arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo. El mensaje de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Lo predican tus pastores? ¿Predican acerca del pecado? ¿Predican acerca de las consecuencias del pecado? ¿Y predican del arrepentimiento para salvación de los pecados?
Y predican a Jesucristo como único y suficiente Salvador, como Señor de la vida. Porque ese es el Evangelio. Y Pablo dice que él lo predicó todo el tiempo. Todo el tiempo era fiel al mensaje de salvación. Lo predican tus pastores. Te pregunto, ¿lo anunciás vos en tu ministerio? ¿Está en tu boca el Evangelio? ¿Confías que es el mensaje que necesita el prójimo que está de la puerta para afuera? Que te va a hablar de política, te va a hablar del tiempo, te va a hablar de la economía, te va a hablar de su trabajo, te va a hablar de la salud, te va a hablar de la Argentina, te va a hablar del mundo. ¿Y qué le vas a responder vos? Aparte de la opinión, aparte de poder charlar, ¿le vas a responder silenciando el Evangelio, que es el único mensaje que les puede dar vida eterna y salvación de su alma para siempre? Que es la única solución a todos sus problemas. Ni la economía, ni el deporte, ni el país, ni el mundo puede solucionar su vida. Pero ahí está tu prójimo y ahí estás vos. Y pregunto, ¿tus pastores predican? ¿Les ves predicando? ¿Les ves trayendo personas por haber predicado y predicado y predicado? Ahora te pregunto a vos, tu vecino, tu compañero de trabajo, ¿recibe tu fidelidad al mensaje del Evangelio, a Dios? ¿Lo reciben? ¿Lo anunciás? Pablo lo hacía. Por eso es el modelo. Es el modelo. Resumimos. Todos los ministerios en la iglesia, el pastoral y de cualquier área de la iglesia, y el gran ministerio, mis hermanos, que es servir al prójimo, el que está acá y el que está afuera, que aprueba a Dios, que agrada a Dios y que Dios bendice con poder y con bendición, son los ministerios que se basan en la fidelidad y no se basan en los éxitos visuales externos. Eso lo aprendí en aquel cuarto, más o menos tenía 20, 21 años, que nos agarró Omar, creo que estaba Fernando, estaba yo y había 2 personas más. Nos agarró en ese cuarto, nos dijo, les vamos a dar un ministerio. Obviamente había muchas más personas, para mi juicio, totalmente más capacitadas que yo para hacer, tenían carisma, tenían esa chispa que hacían así, juntaban gente, que tenían, y acá Omar nos decía, nada de eso va a servir, tienen que ser fieles y Dios les va a prosperar. Eso me lo enseñaron en aquel cuarto allá atrás, fidelidad. Es el único ministerio que Dios va a bendecir, va a aprobar y lo va a utilizar con poder y con bendición a todos. Fidelidad y no en expresiones externas simplemente. Bien, humildes, empáticos, perseverantes, comprometidos con toda la enseñanza de la palabra de Dios y comprometidos con la prédica del Evangelio. Modelos de siervos y siervas del Señor Jesucristo. Para que vos, mi hermano, y yo nos podamos poner en el corazón, decir, yo quiero mi ministerio tener esta cualidad, la cual Dios va a bendecir muchísimo, a vos y a todo el resto. Y que se diga que en los tiempos tuyos, donde vos viviste, tus 80, 90, 60, 100 años que estuviste en esta iglesia, Dios te bendijo de esta manera, andando por esta senda de ministrar a Dios, sirviendo al otro así, con estas características. Segundo punto, comprometidos con la voluntad de Dios. Versículos 22 y 24. Ahora aquí dice, ligado yo en espíritu, o atado en espíritu, o comunión con el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha de testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, si no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una vía de ejemplo, un siervo de ejemplo, y ahora un siervo comprometido con la voluntad de Dios. Dice, ligado en espíritu, atado en el espíritu, comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser espirituales, no místicos, que es otra cosa distinta, espirituales. Tenemos que tener pastores y miembros de la iglesia que buscan la profunda comunión con el Señor.
Profunda comunión bíblica con el Señor y profunda comunión de oración con el Señor. El Señor Jesucristo era un siervo de oración. Él se retiraba muchas veces al monte a orar. Pasaba tiempo orando con el Padre. Su ministerio era un ministerio de oración. Nosotros debemos hacer lo mismo. Pero mis hermanos, ser espirituales es totalmente distinto a ser místico. No es lo mismo. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con aquellos líderes religiosos que dicen ser espirituales, pero andan en el misticismo. Andan en el misticismo porque tienen sueños, tienen visiones, los visita un ángel, se encontraron algo por ahí y Dios les habló, supuestamente. Tienen visiones extrañas y tienen mensajes extraños que son bíblicamente incompatibles. Ojo con esa clase de líderes religiosos que le dicen al misticismo vida espiritual. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Y estos líderes misticistas, porque hay que empezar a hablar así, por lo menos tienen 3 mensajes. Generalmente, en sus visiones, en sus apariciones, en esos ángeles que se les aparece. Primer mensaje, buscan dinero. Dios me habló que hay que juntar plata para X motivo y porque Dios lo pidió. Obviamente le exigen el esfuerzo a la iglesia, no ellos, ¿no? Como algo se nos compartió el día domingo. Muchas veces esas visiones tienen que ver con dinero. Pero yo le dije 2 más. La que viene más peligrosa y la última es la más sutil. La más peligrosa. A veces ellos, en estos misticismos, empiezan a emplear ritos en la congregación, ritos donde hay más manifestaciones diabólicas que del Espíritu Santo. Porque ellos entienden por revelaciones que hay que empezar a hacer ciertas cosas en la iglesia y esos ritos tienen más que ver con invocaciones demoníacas, por eso tienen tantos demonios en sus congregaciones que con intervención de Dios en la vida de la iglesia. Cuidado con esos líderes místicos, porque convocan al diablo en sus reuniones. Y el tercero que yo les dije, que es más sutil, y como sutil también peligroso, esos que no tienen sueños, esos líderes que se levantan, no tienen sueños, no tienen visiones de noche, no se les aparece un ángel, pero sí tienen ideas. Sí vienen con ideas nuevas, sí vienen con ideas espontáneas, que parecen espectaculares, ¿no? Porque te dicen, no, porque tenemos este objetivo, y parecen buenas las ideas, pero resulta que son antibíblicas. Y si no conoces la palabra de Dios, caíste en la trampa. Y le voy a dar un ejemplo. La Biblia habla de ser uno, de la unidad. Y cómo el diablo, ustedes saben, atenta a la unidad. Pero han venido y han surgido ideas nuevas de hacer iglesias segmentadas, segregadas, ideas de separar. Por eso tenemos iglesias, lamentablemente, de gente conocida nuestra, que estuvo acá, que hace iglesias para jóvenes. Hace poquito vino un muchacho a visitarnos que participa de estas reuniones, de estos encuentros. Le preguntamos, ¿cómo es donde te juntás? Somos todos de la misma edad. No, personas grandes no hay, personas chicas tampoco. Esos encuentros, esas ideas son totalmente diabólicas. No vienen del Señor. Separa la congregación. Pero parecen ideas buenas, son las más sutiles. Son las que tal vez vengan con un texto, no, para alcanzar a los jóvenes. Que la iglesia acá se pierde, ¿viste? No captan, no, se sienten extraños. Antibíblicas. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, hermoso pasaje, porque los hombres espirituales han de ser guiados por el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahí? Él los guiará, ¿qué? A toda verdad. A toda verdad. ¿Cómo son las ideas de tu consejo pastoral? ¿Cómo son las ideas de tus pastores? ¿A toda verdad? ¿A toda verdad?
¿Cómo son tus ideas a la hora de servir al Señor? Conforme a la verdad, porque va a ser ahí la guía del Espíritu. No tiene nada que ver con el misticismo, con los sueños, con las visiones, con los ángeles. Tiene que ver con una guía del Espíritu, si el Espíritu me guía a hacer las cosas que su verdad me dice que hacer. Cuando vamos a hacer un campamento a toda verdad, o vamos a hacer un campamento, inventamos un poquito de la mentira del mundo, ¿no? Porque los jóvenes, ¿viste? Necesitan un poquito, no necesitan la mentira de este mundo. Pasa. En otras denominaciones no. Acá pasa. En estas ideas sutiles, diabólicas, que no te guían a toda la verdad. Sí nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Más vale que nos vamos a divertir. Tenemos fiesta. Pero es a toda verdad. Es a toda verdad. Conforme al corazón de Dios que está acá. Eso es guía del Espíritu Santo. Versículos 23 y 24. Bueno, ahí dice que el Espíritu Santo le da testimonio de que le esperan prisiones, pero de ninguna cosa hago caso. El llamado de Dios vale más que la seguridad personal. Te lo repito, el llamado de Dios vale más que la seguridad personal. Y el siervo de Dios vive para cumplir el ministerio, no para evitar el sufrimiento. De manera que si vos tenés auto y hay alguna hermana, algún hermano que se hizo tarde y que no vive en la mejor zona, ¿no? Que no hay tantos policías, pensá más en la seguridad de él que en la tuya. Así era Pablo. Me esperan prisiones, sí, pero ninguna cosa hago caso, ni pongo mi vida en estima, con tal de cumplir el ministerio. ¿Qué vale más, tu estima a vos mismo o tu hermano, que es tu ministerio? Cuidar a tu hermano. ¿Le falta plata? ¿Le falta salud? ¿Le falta compañía? Por eso, mis hermanos, qué modelo de corazón, ¿no? Qué modelo de corazón de siervos de Dios. Está bien, es para pastores, sí, pero ¿y vos? ¿Y yo? Y lo último, y cerrando, advertencia pastoral, versículo 25. Y ahora aquí yo, que sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. El rebaño de Dios, ¿no? La iglesia, ¿a quién pertenece? ¿El rebaño de quién es? De Dios, no es mío. ¿No? La iglesia de fulano, no es de fulano. Se dice un poco para identificar la zona por ahí. No, la iglesia donde está fulano de tal. Bueno, ya sabemos que no es de él. Pero es importante, mis hermanos, que los pastores entiendan eso. Y yo te pregunto si vos tenés pastores que se hacen dueños de la iglesia. Porque tenemos que tener cuidado, mucho ojo, con aquellos que se creen dueños de la iglesia. Porque cuando alguien se cree dueño de la iglesia, va a atentar contra la justicia en la iglesia, contra la imparcialidad de la iglesia, por el simple hecho de creerse dueño, por el simple hecho de que estuvo más años que otros, por el simple hecho que él hizo cosas que vos por ahí no hiciste, pero él sí las hizo, pero no es el dueño. No, el dueño es el Señor. Ojo con el corazón de los que ministran en la iglesia, que se creen dueños, porque van a atentar contra la justicia, van a ser injustos y van a atentar con la imparcialidad, van a ser parciales. Y va a estar en ellos el pensar que fulano de tal merece y fulano de tal no merece. Fulana de tal merece, pero el otro no, fulanita no merece. Eso es diabólico. Eso no es del Espíritu Santo. Eso no es ser un siervo de Dios. ¿Tenés pastores que son así? Que se adueñan de la iglesia, que ponen por prioridad sus hijos, que ponen por prioridad a su esposa,
que ponen ellos su prioridad, que ellos hacen cosas que a vos no te permiten hacer? ¿O tenés pastores que buscan la justicia, que buscan la imparcialidad? ¿Vos cómo sos? A la hora de servir a tu hermano, ¿cómo sos? Primero mis hijos antes que los de ella, ¿no? Teníamos un coro de niños en el pasado. ¿Podríamos tener un coro de niños? Claro que sí. Cuánto problema, ¿no? Porque siempre solista fulanita. Y claro, había intenciones. No, lo que pasa es que canta mejor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que canten todos. Y no estaba la imparcialidad. Qué dolor trae eso, ¿no? Versículo 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el versículo 29. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos rapaces, falsos maestros, internos y externos. Pablo dice, miren que desde acá, y voy a hacer el círculo más así, desde acá pueden salir lobos y lobas rapaces. Así que ojo con mirar al costado, miremos para adentro. Pablo dice, internos y externos. En el futuro van a venir lobos rapaces. Así que tengan cuidado, miren bien quién es oveja y quién es lobo. Quién es pastor y quién es lobo. Donde estos falsos maestros nunca van a buscar apacentar al otro. El pastor apacienta, el lobo no va a apacentar, todo lo contrario. Va a buscar lo contrario, que lo apacienten a él. No solamente no va a apacentar a otros, va a destruir al otro. Lo va a dañar, porque no lo va a cuidar, no lo va a alimentar, no lo va a proteger, sino todo lo contrario. Él se va a alimentar de las ovejas, porque es lobo. O sea, ojo con los líderes religiosos y pastores que vos ya ves que no da, que recibe. Que está todo el tiempo recibiendo y nunca está dando. Y ojo con aquellos hermanos que también no serán pastores, pero dentro son lobos también rapaces. Velad, dice ahí, y recordar que estuve 3 años con ustedes enseñando todo el consejo de Dios. Dice Pablo, apacienten la grey de Dios, la iglesia del Señor. ¿Cómo se apacienta? Versículo 32. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es el único camino para apacentar la grey. Es el único camino. Ser bíblicos. Establecer decisiones bíblicas. O por lo menos, si no están en la Biblia, que tengan atrás los principios bíblicos. Es la única manera de apacentar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pablo dice, de noche y de día. Siempre. Siempre estamos pasando nuestras decisiones a través del texto bíblico. ¿Y por qué? Porque ahí dice, porque tiene el poder para sobreedificaros, tiene el poder para el crecimiento espiritual y tiene el poder para salvación a los que creen. Así y solo así la iglesia puede crecer, puede fortalecerse, puede cumplir el ministerio que Dios puso en ella. Y el lema, mis hermanos, es el versículo 35. Hay más bendición en dar que en recibir. Te pregunto, ¿tenés pastores así? ¿Tenés pastores así? ¿Vos sos así con tu ministerio? De entender que es más bendito, hay más bendición dar que recibir. Mis hermanos, simples enseñanzas que traen un modelo de siervo de Dios y un modelo de iglesia.
un modelo de iglesia. De todas las cosas que dijimos, son varias, tenemos que llevarnos por lo menos con alguna, ¿no? Y repasar si soy humilde, si soy empático, si soy perseverante ante los problemas, si soy fiel al mensaje del consejo de Dios, si soy fiel en la predicación, si mis hermanos, a la hora de ver en la congregación cómo me comporto, como un lobo que me alimento del resto o como un pastor que da, que alimenta, que ayuda, que protege, que sirve al otro. Y si me miran, ¿cómo me mirarán? Como aquel que fue la bendición de que siempre estuvo dando y nunca pidió nada. Y nunca pidió nada. Y dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Aunque nadie te dé por dar, el Señor suple. Vamos a orar. Mañana, si Dios lo permite, 6 de la tarde, tenemos la fiesta de Gali y toda la familia Macalupu. Acuérdense de orar por el clima. Acuérdense que van a ir varios familiares de Edu, amigos también de la familia, amigos de Gali, y muchos de ellos necesitan conocer al Señor. Así que oremos por el encuentro, mucho por cocinar, mucho de traer de ustedes, así que vamos a comer rico, y un encuentro de iglesia. Mañana 18 horas. Y el domingo, acuérdense que están las votaciones, 18:30 será la cena del Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Muchas gracias, Padre, por tu consejo. Señor, el texto da para un montón de cosas, de reflexiones, de meditar. Señor, con simpleza tratamos de compartir, tú lo sabes. Quisiéramos, Señor, que tu consejo de parecernos a Cristo, aquel que fue el buen pastor, sea Él, Señor, nuestro camino realmente. Que esta iglesia se parezca al buen pastor, no solamente de nombre, no solamente, Padre, de la boca para afuera. Señor, seamos cumplidores del ministerio, fieles en amar al otro como a nosotros mismos, de servir a nuestro hermano y también, Señor, de mirar al que está afuera, que es nuestro prójimo, que necesita de ti. Señor, abre nuestros ojos a la declaración de tu palabra y a responder con obediencia. Querido Dios, gracias porque mañana podemos juntarnos a festejar los 15 de Gali. Te pedimos que bendigas el encuentro, que estés con nosotros, que vivamos una fiesta de iglesia junto a ella, a su familia, a los familiares, amigos, y tener un tiempo de profundo gozo, Señor. Y rogamos, Padre, por el domingo, por el país, Señor. Necesitamos, Padre, que tu piedad, Señor, pueda llegar a esos lugares Señor, de presidencia, de senadores, legisladores, como quisiéramos, Padre, que miren a tu palabra. Por eso te rogamos por ellos, para vivir en paz, Señor, reposadamente, como dice tu palabra. Señor, te rogamos por nuestro país. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.